Buenas, estamos en otro episodio acá de La Cosa en Sí. Hoy he venido a traerles, recordemos que esto lo saco de los libros de DK, de grandes ideas, explicaciones sencillas. Esta vez les voy a exponer este hermoso libro que se llama El Libro del Arte. Se los recomiendo mucho. Voy a empezar con un tema fuerte. Maestro de lo monstruoso, descubrimiento del inconsciente, el jardín de las delicias. Aquí habrá un componente ya más imagenológico durante esa charla, obviamente por sus razones. El Bosco fue el creador de este jardín de las delicias, 1490-1510. Voy a tratar de mantener la imagen acá de este lado para que a medida que vaya mi relato y en el momento que se necesite, pues la ampliaré para poder definir los detalles. ¿Cuál es el enfoque de la fantasía? Antes, en el 700, la edad dorada del arte chino, artistas de la dinastía Tang crean fantásticos dragones de bronce. A partir del 1200, en los bestiarios y otros manuscritos iluminados aparecen monstruos híbridos y extrañas criaturas que confluirían en el arte fantástico de generaciones posteriores. Después, en 1562, Peter Burger el Viejo, uno de los muchos imitadores del Bosco, publicó su cuadro La caída de los ángeles rebeldes de grotescos seres fantásticos. A partir de C. 1900 de Cristo, 1920, los surrealistas crearon a la fantasía en su representación de escenas, figuras, criaturas extrañas y mundos oníricos. Yo creo que esta vez sí es importante conocer sobre la bibliografía que nos ofrece el libro, porque esto tiene mucho que ver con lo que es el personaje. Y en el arte, en esta parte, que son las artes plásticas, ya les mencioné la filosofía, pero son las artes plásticas, hay que conocer el contexto del que estamos hablando. Entonces, Hieronymus van Aske, más conocido como Hieronymus Bosch o el Bosco, nació hacia 1450 en Heusden-Heilsbossk, parte del antiguo ducado de Brabante, y allí trabajó durante toda su vida. Pertenecía a una familia de artistas. Su padre era asesor artístico de una hermandad religiosa. Su abuelo fue el pintor de Jan van Aken y sus tíos también eran artistas. Hombre enigmático, solo firmó algunas de sus obras. Hizo con seudónimo Hieronymus Bosch, abreviatura de su pueblo natal. Además, era miembro de una hermandad de Nuestra Señora, grupo religioso conservador. Hay indicios de que era una persona devota y respetada, y aunque algunos de sus cuadros resultan excéntricos, para el ojo moderno reflejan la visión tradicional. Los registros de la hermandad indican que murió en 1516. Las horas claves: en 1480 hizo la crucifixión, en 1480 al 90 la mesa de 7 pecados capitales, en 1485 y en 1490 el carro de heno, y en 1500 las tentaciones de San Antonio. Hablemos del jardín de las delicias. El jardín de las delicias de El Bosco es una obra de arte fantástica, muy poco convencional. Se desvía notablemente del arte flamenco de la época. La idiosincrasia de la obra, junto con el misterio que rodea su creación, el artista no solo dejó notas o cartas sobre ella, ha suscitado abundantes especulaciones sobre cómo leer los motivos fantásticos del Bosco. Quería transmitir un significado herético u oculto, pretendía impresionar o provocar, o como sostiene la mayoría de los historiadores del arte, se trata de una gran elección moral. Esta obra alucinante emplea la fantasía para mostrar los peligros de los placeres terrenales, especialmente de la lujuria, y sus terribles consecuencias en el contexto de la fe cristiana. Pintar lo imaginario. En términos generales, la fantasía es un ingrediente de buena parte del arte visual. Cualquier representación que recurra a la imaginación del artista puede decirse que tiene un elemento fantástico. No obstante, en la teoría del arte, el término fantasía es más específico y suele utilizarse a la hora de describir
obras representativas más que abstractas de temas sobrenaturales o imaginarios. Los representantes del cielo y el infierno, los personajes mitológicos, mágicos o grotescos, los paisajes imaginarios sobre todo, pueden considerarse fantasía. La pintura religiosa suele excluir la categoría, la categoría que hace que este cuadro aún sea más insólito. La fantasía está presente en muchos movimientos artísticos de la historia, desde el antiguo Egipto hasta los movimientos surrealistas, pasando por el romántico y el renacimiento. A mí el surrealismo, para mí, en la parte del arte, y ustedes saben que yo voy diciendo lo que me gusta y lo que no me gusta, para mí es de la historia de las artes plásticas la que más me llama la atención. De hecho, yo tuve la oportunidad de hacer un cuadro surrealista muy bonito, el cual se perdió. Lo hice en lienzo y no sé si lo vuelvo a hacer, porque estas son expresiones que se vuelven. Y yo, si me permitiera la vida, en algún momento de mi vida, yo me dedicaría también a la pintura, porque de verdad que es algo, las artes plásticas, sobre todo la pintura, eh, es un arte reveladora. Para nosotros que no nacemos con la voluntad de que la voz es lo mejor y no podemos cantar, el arte dibujada es una expresión artística, es la belleza de la naturaleza del hombre. Bueno, así lo decía Álvaro Gómez Hurtado. Que perdonen que lo repita tanto. Si hay algún absurdo aquí, es nuestro, no suyo. Son sátiras pintadas sobre pecados y delirios del hombre. José de Singueza, Historia de la Orden de San Jerónimo en 1605. La magnífica obra del Bosco es un producto de las creencias y los temores propios de un periodo y un ambiente cultural concretos. Los monstruos surgieron en la imaginación del Bosco, pero era una expresión del sentimiento religioso de la época. Sus fantásticos personajes se distanciaban de la realidad al tiempo que proponían una serie de moralejas. Los tres paneles, porque eso está compuesto por tres paneles. El Jardín de las Delicias es un tríptico. Está formado por tres paneles concebidos para ser vistos y leídos en una secuencia de izquierda a derecha. Figura el jardín del Edén. Dios presenta a Adán y Eva y bendice su unión. El paisaje es exuberante y floreciente. En medio se halla una extraña fuente rosa con unas ampollas de vidrio como las que usan los experimentos científicos. Es la fuente de la vida, origen de todos los ríos del paraíso. La colección de animales reales y fantásticos que puebla el próspero campo sugiere la inagotable creatividad de Dios e incluye de todo, desde un unicornio y un perro de dos patas hasta caimanes y un puercoespín. El Bosco consiguió dar forma concreta y tangible a los temores de la que obsesionaron al hombre de la Edad Media. Lo dice Gombrich en la Historia del Arte en 1950. Ahí está mostrado el Jardín de las Delicias. Fue probablemente un encargo para la casa de un acaudado de mecenas seglar. Dada su naturaleza, es un poco probable de que se usara como retablo. Decía, en este panel el Bosco imagina el momento antes que la fuerza del pecado y la procreación humana se libere del mundo. El panel central del tríptico advierte contra los pecados de la carne, más que una representación directa del mundo. Es el jardín de las delicias terrenales. El ambiente orgiástico se expresa mediante una variedad de símbolos de fantasía como fresones gigantes y abundantes frutas en general. Las fresas se usaron a veces como símbolo de sangre de Cristo, pero aquí su carnosidad sugiere lujuria. En el centro de este panel hay un enfoque con mujeres desnudas, cuyo vicio implícito invita a establecer una comparación negativa con la fuente de la vida de la primera escena. En el imaginario y la literatura de la época, las mujeres representaban a menudo como tentadoras. Como tentadoras, las mujeres eran a causa precisamente de la tentación, los hombres no tenían nada que ver. Era un espíritu completamente machista por el de la época.
un prejuicio que se remonta a la figura bíblica de Eva, que es enseñada por la serpiente para probar el futuro prohibido luego de que dio probar a Adán. El estanque de las mujeres está rodeado por un círculo de hombres desnudos montados en animales desbocados, una alusión evidente del acto sexual. El bosco está astutamente, usa astutamente fantasía para un aire metafórico en el tema escabroso. Evita presentar el pecado directamente, pero la pintura está llena de insinuaciones sobre vicios sensuales como la promiscuidad sexual y la gula, para que el espectador de la época, con su bagaje religioso, esas ilusiones morales eran evidentes. El último panel, dedicado al infierno, da lugar a giro siniestro. El horror acechaba los lugares insospechados. El bosco pinta una fantasía infernal, librando monstruos de las profundidades de su imaginación. El tema de este panel es el castigo. Las llamadas lamen de las paredes de la ciudad y los personajes están doblados de vomitar. Una demoníaca ave entornizada se traga sistemáticamente a sus víctimas y las expulsa en una letrina. La tortura está presente por todas partes. Instrumentos afilados hieren los miembros de la gente y máquinas fantásticas destrozan los cuerpos. A la izquierda, bajo el cráneo de un animal, una campana en la que salen unas piernas humanas oscila de lado a lado, da el toque de los difuntos para la humanidad. Otros intentaron pintar el aspecto externo del hombre, solo él tuvo la audacia de pintarlo como ser por dentro. José de Singueza, otro opinador sobre el bosco. El jardín del Edén. En el primer panel representa un humor negro. La expresión de Adán, se la voy a mostrar aquí, se ha interpretado como lujuriosa, como si la semilla como si la semilla de la caída de la humanidad estuviera representada desde el inicio. Apetitos sensibles. Un mundo común del tercer panel es el instrumento musical como símbolo de distancia sensorial. En ocasiones se aludía a la lujuria como la música de la carne. Los más notables son un arpa y una lute enormes, así como dos tipos de flauta. Al exagerar estos objetos con proporciones inverosímiles, el artista hace que lo conocido resulte extraño, insinuando una sinfonía de horror discordante. Los instrumentos musicales se complementan con dos enormes orejas cercanas y una afligida hoja que sale entre ellas. Una metáfora fálica. Las orejas son otra ilustración de los sentidos y la tentación de caer en el exceso del placer sensual. Los apetitos sensibles del ser humano son mucho mayores de lo que la moral puede permitir. Un estrambótico monstruo sigue la escena. Parte árbol, parte huevo, su cabeza humana sostiene una plataforma sobre la cual hay una gaita y una procesión de pequeñas criaturas abajo. ¿Acaso una metáfora de la psique desquiciada? Algunos historiadores del arte han argumentado de que se trata de un autorretrato del bosco, pero no hay pruebas que lo confirmen. Cuando los planes laterales del tríptico se cierran, las caras externas forman una imagen de la tierra pintada en grisalla, con matices de gris. Se distingue una minúscula figura de Dios junto con una cita del Salmo 3.9. Pues él habló y así fue. Él lo mandó y se hizo. Algunos estudiantes creen que esta pintura representa la tierra recién formada antes de la creación de Adán y Eva. Otros la consideran una referencia al diluvio enviado por Dios en la época de Noé. Extraña ortodoxia. El estilo del bosco, como el tema tan sugerente y surrealista, difiere de la suave precisión de otros artistas de la época. Su manejo del pincel es muy vivo y ágil. La fluida aplicación de finas capas de pintura al óleo, un acabado con textura muy distinto al brillante delicadeza que codiciaban sus contemporáneos, mientras que otros artistas procuran ocultar la presencia del artista. El bosco se reafirma a sí mismo en la ejecución de esta obra, que presenta como una escena fantástica plasmada por una mano
humana y concebida por una mente humana. El primer testimonio crítico que se conserva sobre el Jardín de las Delicias data de 1517, cuando Antonio Beatis, secretario del cardenal Luis Aragón, vio el tríptico en el Palacio de los Condes de Nassau, en la Bélgica. Este palacio era un centro político de los Países Bajos y albergaba con regularidad encuentros diplomáticos de alto nivel. Al parecer, la obra fue recibida con entusiasmo por el distinguido público tras la muerte de El Bosco. El tríptico fue copiado y reproducido en tapices e influyó en otros maestros de la inquietable, de la manera notable de Pieter Bruegel el Viejo. Funciones de lo fantástico. El género fantástico con sus realistas representaciones de objetos irreales ha servido a muchos fines. Los artistas del movimiento surrealista, iniciados en la década de 1920 en Europa, pintaron extrañas escenas durante el realismo para expresar el auténtico funcionamiento de la mente. A diferencia del Bosco, que usó la fantasía como herramienta didáctica, ellos se distanciaron explícitamente del juicio moral, pero el Bosco impresionaron a los espectadores con su fascinante exuberancia. Ahí aparecen los condenados, son devorados, torturados y atormentados en el infierno. Estas extraordinarias escenas parecen anticipar los paisajes y figuras creadas por algunos de los artistas surrealistas del siglo XX. Experto en anatomía de las aves, el Bosco muestra un conocimiento preciso del material del Jardín de las Delicias, donde se han identificado unas 25 especies de aves. Una criatura con cabeza humana, piernas como árboles y un cuerpo en forma de huevo roto domina el siniestro panel derecho del tríptico. La gaita sobre su cabeza es un símbolo de deseo carnal. Y el jardín del Edén, que ya se los mencioné. Cuando uno habla de historia del arte, es más complejo. Uno tiene que ir mirando, y esta solamente es fácil porque aquí solamente estamos hablando de la parte de lo que en el arte se conoce como renacimiento y manierismo. Entonces, estas condiciones del arte no solamente hacen parte un solo pensador, sino fueron varios. Incluso en este libro proponen solamente un exponente de ellos y ponen y explican otras diferentes obras que podrían aparecer ahí. El Bosco hace parte de ese renacimiento, y lo impresionante de esta historia que les acabo de contar y de la imagen que acaban de ver era la fantasía, eran los efectos de la fantasía sobre la pintura que el Bosco le ponía a ella misma. No tanto la parte fantástica, no tanto la parte religiosa, sino cómo lograba encontrar ese sentido de fantasía mucho antes de que apareciera el surrealismo, que es otro movimiento artístico, incluso también literario. Cuando hablo de artístico me refiero a todas las artes, que es el surrealismo, que participan otros escritores. En ese momento, que es la parte que me interesa mucho a mí, yo también se lo expondré en algún momento. Sabemos y se han dado cuenta que aquí se habla de todo y se conversa de todo. Entonces, les pondré el surrealismo y precisamente quiero exponerlo lo más pronto posible para poder contar la diferencia entre la fantasía del Renacimiento que se expondía con el Bosco, que es una de muchas, como les repito, y lo que se exponía el surrealismo. ¿Les parece? Entonces, síganme, denle like si quieren, apóyenme. Estoy dispuesto a todo. Si tienen algún tema que quieran hablar, pues ya saben que lo pueden decir y aquí sus deseos serán órdenes. Muchas gracias.